Muy buena gente, en este video tutorial le voy a explicar una cosa que también mucha gente se está preguntando, que es cómo poder crear una base de datos usando la herramienta PHP-MyAdmin. Lo primero, para poder usar PHP-MyAdmin, para poder acceder a dicha herramienta para gestionar base de datos MySQL, tenemos que tener instalado o bien un servidor WAN o bien un SAM, como yo tengo aquí, ya lo tengo instalado, es fácil de instalar y una vez ya en el panel de control hay que activar los módulos de Apache y MySQL dando clic en Start, esperamos a que se ponga en verde y el módulo de MySQL, están escuchando por este puerto, vale. Una vez que están en verde estos módulos, de que están arrancados, para acceder a PHP-MyAdmin, hago clic en Admin donde pone MySQL y directamente me lleva al navegador a lo que es a la página de localhost PHP-MyAdmin. Bueno, y una de las formas, en el caso de que vosotros tengáis una vía de acceso a PHP-MyAdmin a la página principal que requiera de inicio de sesión, en mi caso no me la ha pedido, el usuario por defecto es root y contraseña viene vacía, no hace falta poner contraseña. En el caso de que os pida iniciar sesión para acceder a la página principal, que en mi caso no me la ha pedido. Pues bien, esta es la página principal, estas son una serie de bases de datos que tengo yo por defecto. O también se pueden ver aquí, por ejemplo, bases de datos, en la pestaña de bases de datos de aquí, en la cual aquí aparecen. Y para crear una nueva base de datos, pues aquí, en la pestaña de base de datos que ya he clicado, aquí me aparece una caja de texto donde tengo que poner el nombre de la base de datos que quiero crear. Podéis poner el que queráis. En este caso, yo voy a crear una base de datos sobre un supermercado. Un supermercado. Y el cotejamiento, el juego de codificación de caracteres que voy a utilizar la base de datos va a ser UTF-8 General CI. Aunque podéis elegir, hay muchos más, pero mi consejo es que elijáis ese. Y le damos clic en crear base de datos supermercado de nombre. Vale. Me aparece un mensaje de que la base de datos ya se ha creado, que se llama supermercado, en la cual de momento no he creado ninguna tabla dentro. Y lo que voy a hacer ahora es, dentro de esa base de datos que ya me aparece aquí creada, junto con las otras, es aquí ir creando tablas. Lo primero ahora es ponerle un nombre a la tabla. Va a haber tres tablas. Una, haga referencia a los trabajadores del supermercado. Otra, a los oficios de esos trabajadores. Por ejemplo, si eres pescador. Y otra, sobre una tabla foránea o join que asigne la relación de qué trabajador se le asigna ese puesto de trabajo con clave foránea. Pues bien, voy a crear primero la tabla trabajador o empleado, mejor, la tabla empleado en el supermercado, que va a contener los nombres de los empleados. Vale, empleado, puedo especificar el número de columnas que quiero que tenga la tabla aquí, pero bueno, se lo voy a dejar en 4, con eso tengo suficiente, lo puedo aquí aumentar, disminuir, vale. Clic en continuar, para que se me cree la primera tabla, vale. Una vez creada la tabla, bueno, antes tengo que definir las columnas, los nombres de las columnas, los tipos de datos que van a contener y la longitud de caracteres. Lo primero, la clave primaria, va a ser el DNI de los empleados. El DNI, que va a ser un tipo, la primera columna va a ser el DNI, que va a ser de tipo entero, número entero, y esta columna va a ser la clave primaria de la tabla empleados. Voy a poner aquí primary key, clave primaria, hago clic en continuar, vale. Y chequeo la opción de autoincrementar, esta de aquí que viene para que cada vez que inserte un registro en la tabla empleados o una fila nueva, el valor que empiece en 1 que se vaya automáticamente incrementando por cada vez 1, 2, 3, 4 según lo vaya creando los registros, ¿vale? Con la acción de autoincrementable, ¿vale? Una vez con esto, después defino el siguiente campo que va a ser el nombre del empleado, que va a ser de tipo varchar, lo que es una cadena de texto, y aquí especifico la longitud de la columna, de los valores que puedo insertar. Voy a tener un máximo de 25 caracteres. Luego, la dirección del empleado donde vive, que también va a ser de tipo varchar, cadena de texto, y va a tener una longitud de 30. Y luego el teléfono. Teléfono, por ejemplo, que también va a ser de tipo varchar y va a tener una longitud de 10, por ejemplo. Ya con esto, para crear la tabla con estas columnas y estos tipos de datos, ya con la clave primaria, hago clic en el botón de guardar aquí abajo. Vale. Ya tengo la primera tabla dentro del supermercado, la base de datos supermercado, la tabla empleado creada, que aparece, si despliego aquí aparece, tengo la opción aquí de crear otra nueva. En la pestaña de estructura,
partiendo de, estoy ahora mismo ubicándome en la base de datos supermercado, en la pestaña de estructura, obtengo un resumen de la estructura de la tabla con la llave de que esto es la clave primaria del DNI, tipo de dato entero, la longitud, las columnas que he definido con su tipo de datos y el cotejamiento, que es lo de las tildes y acentos. Y que, bueno, estos valores pueden ser nulos. No, vale, esto tiene la restricción y esto es la función de autoincrementable, que se incrementa el valor de clave primaria. Ahora, esta tabla está vacía. Voy a empezar a insertar los registros, lo que son las filas. Para ello hago clic en la opción, porque si voy en la pestaña de examinar, en la pestaña de examinar es donde puedo ver los registros, las filas de la tabla, pero como no he insertado de momento ningún registro, pues me aparece vacía. Entonces, en la pestaña de insertar, de aquí, insertar, puedo ir insertando las filas con sus valores. Vale. El DNI, ¿qué valor le puedo dar? No hace falta porque como se genera automáticamente y se incrementa, no hace falta ponerlo. La columna nombre, ¿qué valor le quiero dar aquí en lo de pone valor? Pues un nombre de empleado, por ejemplo, Felipe. La dirección, pues por ejemplo, calle Murillo, por ejemplo, calle Murillo. El teléfono, pues un número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, vale. Aquí se insertan en la parte del valor los valores. Esto es el nombre de la columna y este es el valor que van a tener. Aquí debajo, más abajo, tengo la opción de un segundo registro, una segunda fila. Nada más que tengo un tope de 2 aquí, pero luego puedo seguir insertando más y más y más. Luego, otra vez me repite el DNI. ¿Qué valor de DNI quiero que le inserte al segundo registro? Pues tampoco hace falta porque va a ser el número 2, porque aquí va a ser el 1 y se va a incrementar automáticamente a 102. El nombre del siguiente empleado que quiero que tenga, pues por ejemplo, Javier. Javier, dirección, calle, Fuentes. Esto es para el segundo registro, esto es para la primera fila, esto es para la segunda. Teléfono de este segundo empleado, pues por ejemplo, ya con esto, para dar de alta estos dos registros con estos valores, esto se irá incrementando automáticamente, no hace falta especificarlo. Hago clic aquí donde pone continuar en este botón de aquí, continuar. Y me dice 2 filas insertadas. La salida de la fila insertada, la última, es el 2. Para comprobar que los registros se van insertando en la pestaña de examinar, dentro de la tabla empleado, puedo ver cómo ya tengo las columnas DNI con el valor 1, el nombre Felipe, calle Murillo, teléfono, y el segundo registro, DNI número 2, el nombre Javier, dirección calle Fuentes y el teléfono. Vale. Puedo que, evidentemente, aquí tengo la opción de borrar el registro o de sobreescribir aquí en el botón de editar estos valores, ya sea el nombre, la dirección o incluso copiarlo, vale. Luego, bueno, y tengo un tope de filas, también puedo ordenar aquí por clave primaria de forma ascendente o descendente. Bueno, ¿qué más cosas tengo? Pues, antes de nada, bueno, como he dicho, en la pestaña de estructura, no os confundáis, puedo ver la estructura de la tabla, los nombres de las columnas, los tipos de datos y la longitud y el cotejamiento y si es autoincrementable. Y las restricciones. Y en la pestaña de examinar los registros, pero los registros solamente de la tabla que yo pinche, porque hay varias tablas. Por ejemplo, si yo ahora quiero crear una segunda tabla, por ejemplo, aparte de la tabla empleado, voy a hacer clic en nueva tabla, y aquí tengo que poner el nombre de la tabla, va a ser oficio, por ejemplo. Luego aquí, la clave primaria, en lugar de ser la primera columna, va a ser el identificador del oficio, ID / oficio, que también va a ser un tipo de dato entero, va a ser la clave primaria de la tabla oficio, que es para los oficios de los empleados, y va a tener la opción de que se va a incrementar igual que antes automáticamente el valor de clave primaria, que es ID oficio. No hace falta poner la longitud, automáticamente se asigna. Después, el nombre del oficio, por ejemplo, que va a ser un tipo de dato varchar, que está en la tabla que va a hacer referencia a los oficios de los empleados. Vale. Y va a tener una longitud de 20 caracteres, por ejemplo. Los empleados del supermercado, por lógica. Bueno, yo creo que con esto ya no hace falta poner más columnas, podemos crear otras, pero bueno, con esto es suficiente, el ID del oficio y el nombre del oficio. Entonces ya con cada clic aquí abajo en guardar,
ya se me ha creado la tabla, aquí la tabla oficio al lado de la tabla empleado. Esta es la estructura de la tabla, el ID del oficio como clave primaria y el nombre. Y en pestaña de examinar igual, no tiene registros, está vacía como ha pasado antes con la tabla empleado. Entonces lo que tengo que hacer ahora es pinchar sobre la tabla oficio, irme a la pestaña, como he dicho antes, de insertar, y aquí ya tengo que ir insertando los valores. Aquí el primer registro y aquí el segundo registro, aunque puedo insertar nada más que uno. El ID del oficio, el valor se pone en blanco porque se genera automáticamente como antes. El nombre del oficio pues va a ser frutero, por ejemplo, el frutero, que será el número 1 por lógica, y el segundo registro, que sería el número 2, va a ser, por ejemplo, pescadero. Pescadero, hago clic en continuar y ya se me han agregado los dos registros de la tabla oficios. Está la sentencia SQL que se me generaría haciendo un insert into oficio. Se vería la pestaña de examinar, pinchando en la tabla oficio. En la tabla oficio ya tengo los dos registros creados, el ID oficio 1 con el nombre frutero y el ID oficio 2 con el nombre pescadero. Puedo insertar un tercer registro haciendo de nuevo clic en la pestaña de insertar y pongo no hace falta rellenarlo, nada más que voy a insertar un tercer registro más. Voy a poner aquí carnicero, por ejemplo. Carnicero, hago clic en continuar y me dirá una fila insertada, ya tengo 3 filas. Voy a examinar y ya tengo aquí ya 3 oficios, frutero, pescadero y carnicero. Para ver los registros de la tabla empleado, pues pincho en empleado. En la pestaña de examinar, claro, porque hay que tener en cuenta la tabla donde seleccione y la pestaña de examinar para comprobar que los registros estén creados. Si quiero crear igual en la tabla empleado un tercer registro, como he hecho antes con la tabla oficio, con otro nombre de empleado, pues pestaña insertar, aquí lo dejo en blanco, el DNI será el número 3 automáticamente. Voy a poner Borja, por ejemplo, de nombre Borja, dirección calle Logroño, permite también las virgulillas de la ñ al ser UTF-8 el cotejamiento y luego el teléfono, hago clic en continuar, vale. Una fila insertada, vuelvo aquí, voy a examinar y ya tengo el tercer registro, vale. 3 empleados, 3 oficios en la base de datos supermercado. Vale. Ahora tengo que crear una tercera tabla, una tabla tipo join que va a servir para hacer referencia a qué empleado se le asigna tal oficio. Una tabla de referencia entre empleado y el oficio intermedia, voy a decirlo así. Va a ser la tercera tabla, voy a hacer clic en nueva y esa tabla la voy a llamar asignación, por ejemplo. Voy a llamar la asignación de nombre para asignar a qué empleado le corresponde tal oficio. Va a tener 2 columnas como clave primaria que al mismo tiempo van a ser las claves foráneas del el DNI del empleado correspondiente con el ID del oficio. Entonces, la primera columna de la tabla asignación se va a llamar igual que la clave primaria de la tabla empleado, DNI del empleado, también de tipo entero. También va a ser una de las claves primarias de dicha tabla asignación y esta vez no va a ser autoincrementable porque va a hacer referencia al DNI, a la clave foránea de la tabla empleado. Entonces no hace falta que se incremente, va a coger algunos DNIs existentes. Y la segunda columna va a ser el ID del oficio, de la tabla oficio, también de tipo entero. Va a ser otra clave primaria al mismo tiempo de dicha tabla, va a tener 2 claves primarias. Como he dicho, son las claves foráneas de cada una tanto de la tabla empleado con la tabla oficio. Para referenciar a este DNI le corresponde tal oficio. Entonces, ya con esto, sin que sean autoincrementables estas claves primarias, voy a hacer clic en guardar. Y una vez creada la tabla asignación, aquí en la estructura ya tengo definidas los nombres de las columnas como clave foránea a cada una de las claves primarias de la tabla empleado correspondiente con su número de oficio. Antes de empezar a insertar registros, referenciando a DNIs existentes y de oficio existentes para relacionarlos, para irla llenando con esos registros, voy a hacer clic en la base de datos supermercado y entre todas estas pestañas
me voy a dirigir a la parte de donde pone diseñador. Y obtengo, por así decirlo, como un esquema, un grafo, con los nombres de las tablas existentes en la base de datos supermercado. Aquí tengo la tabla asignación con las llavecitas, que estas son sus claves primarias, los nombres de las columnas, los tipos de datos y su longitud. La tabla asignación, aquí tengo la tabla empleado. En un momento que consiga desplazarlo, vale, la tabla empleado. Y la tabla, lo desplazando, aquí ya está, la tabla oficio, vale. La tabla asignación es una tabla intermedia que corresponde el DNI del empleado con su ID del oficio. Esta tabla va a hacer referencia a tal el DNI, le corresponde tal oficio en esta tabla. Todavía no empezado a insertar registros en la tabla asignación, pero voy a indicar que estas dos columnas de aquí, a pesar de que ya están definidas como claves primarias y tienen los mismos nombres, para crear las claves foráneas en PHP-MyAdmin, porque aunque estos son claves primarias, pero todavía no están referenciadas como claves foráneas. De aquí, de que este DNI se corresponde con este DNI de aquí. Para hacerlo en PHP-MyAdmin, partiendo de este grafo, entre estas opciones de aquí, si nos posamos en esta barra de aquí de icono de opciones, entre todas estas opciones donde pone crear relación, pincho y como veis me aparece un cuadrito verde. Entonces pincho en la columna DNI de aquí de la tabla empleado, la clave primaria, pincho y sin arrastrar simplemente me dirijo hacia el DNI de la tabla asignación diciendo seleccione la clave foránea. Pues este DNI que pincho antes se corresponde con este DNI de aquí y pincho en la columna DNI de la tabla asignación. Ahora, crear la relación foreign key. En la parte onDelete voy a poner que sea una restricción y en update tengo que poner cascade. Fundamental para que se cree la relación de clave foránea. Hago clic en OK, procesando petición. Bueno, ahí se me ha descolocado un poco y ya, como veis, ya se me ha unido mediante una línea ahí divisoria con codos que el DNI de la tabla empleado se corresponde con el DNI de la tabla asignación. Aparte que ambos también son claves primarias y ya indicando que está la clave foránea de aquí. Y lo mismo con lo del oficio. Vuelvo a hacer para corresponder que este ID de oficio se corresponde con la clave foránea ID de oficio de aquí, de la tabla asignación, pues en estos iconos igual hago clic en crear relación, me pincho en la columna ID de oficio de aquí, podéis pinchar donde queráis dentro de esta columna ID de oficio y arrastro hasta donde pone ID de oficio de la tabla asignación, indicando que esa va a ser su clave foránea y lo mismo, onDelete, voy a poner aquí restricción, onUdate, cascade. Clic en OK. Bueno, lo vuelvo a colocar de nuevo que se me ha descolocado un poco. Vale, la tabla asignación. Pincho ahí, la tabla oficio. Ya como veis ya se me ha concatenado. Se me ha formado una línea conectando que este ID de oficio se corresponde con este de aquí. Vale. Ya está. Así quedaría mi esquema relacional, por así decirlo. Este ID de oficio se corresponde con este de aquí y este DNI con este de aquí con la tabla asignación. Vale. Y de esta manera ya tengo definidas las claves foráneas en esta tabla de join. Ahora ya puedo empezar a insertar registros existentes, DNIs de aquí, en esta tabla join de unión. De esta pertenece aquí y este aquí para saber la referencia entre DNI y el oficio. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, bueno, esto lo puedo guardar para poner aquí sin título. Este grafo lo podemos guardar. Voy a hacer aquí donde pone guardar página aquí. Nombre de la página le puedo poner modelado supermercado. Quieren continuar, ya le he dado un nombre a mi grafo de modelo relacional de mi base de datos supermercado, vale. Ahora en la tabla asignación pincho en ella y ahora voy a empezar a insertar los registros ya en la tabla asignación. Para ello, la cual está vacía, voy a hacer clic en la pestaña de insertar, selecciono la tabla asignación y bueno, puedo insertar 1 o 2 registros. Esos registros van a ser el primer campo, el DNI. Un DNI, como ya he hecho mi grafo, que esto ya es una clave foránea referenciando a la clave primaria DNI de la tabla empleados, cuando yo pinche en este valor me va a salir más que una selección, un desplegable, donde me va a localizar empleados existentes, por así decirlo. Como Borja, Felipe, Javier,
de la tabla empleados de los que ya tengo disponibles. En lugar de hacer una inserción, me aparece un desplegable como localizándome que estos de los empleados que ya están disponibles. Puedo seleccionar, por ejemplo, el empleado Javier, que es el número 2, y el ID del oficio me localiza los oficios de la tabla oficios disponibles. Al empleado número 2, Javier, va a tener el oficio número 3, que es carnicero. Y el segundo registro de la tabla asignación, por DNI, otro empleado, por ejemplo, que no sea el 2, el empleado número 1, como por ejemplo Felipe, le va a corresponder el oficio número 2, que va a ser pescadero. Aquí me localiza ya oficios existentes. Y esto, por si no os habéis dado cuenta, el motivo de que me localice ya registros, nombres de registro ya existentes de la otra tabla, de la tabla oficios, es porque si no hubiera creado el grafo definiendo las claves foráneas, esto no me lo hubiera detectado, estos nombres. Por eso, antes de insertar registros en una tabla de John, es importante crear las claves foráneas para que después se os sea más fácil escribir registros que ya estén existentes en otras tablas y no escribir registros que no hayan existido antes. Vale, Felipe, que es el empleado número 1, le corresponde el oficio 2, que es pescadero, y Javier, que es el empleado 2, le corresponde el ID oficio 3, que es carnicero. Ya con esto doy clic en continuar. Me pone 2 filas insertadas. Pincho en la tabla asignación. Voy a examinar. Bueno, sí, ya estoy. Como veis, el empleado 1, Felipe, le corresponde el oficio 2, que es pescadero, y el empleado número 2, que es Javier, le corresponde el oficio 3, que es carnicero. De esta manera ya ligo qué oficio le corresponde a tal empleado ya con los registros. Voy a crear otro tercer registro, por ejemplo. Otra vez voy a insertar. Por ejemplo, el empleado Borja le corresponde el oficio de frutero. Por ejemplo. No puede haber empleados, eso sí, con 2 oficios a la vez. Eso son cosas de cardinalidad y regla de negocios. En este caso, vale, Borja va a ser el frutero. Hago clic en continuar. Vale, otra fila insertada. Voy a examinar y ya está. De esta manera, vale, a Borja es frutero, Javier es carnicero y Felipe es pescadero. Y antes de nada, muy importante, voy a pinchar antes de nada en la base de datos supermercado que ya tengo creada con las tablas. Si me voy a la pestaña, pinchando en la base de datos, si me voy a la pestaña donde pone SQL, pestaña de SQL, en esta área de codificación puedo hacer consultas SQL sobre las tablas ya existentes en mi base de datos, hacer consultas, lanzarlas y obtener resultados como lo haría en un entorno de gestión de base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el nombre de los empleados o el nombre del empleado, en este caso, que sea carnicero, acordaros, nombre del empleado que sea carnicero. Entonces, la siguiente consulta, partiendo de las tablas ya creadas, se construiría así. Seleccióname el prefijo de columna e.nombre, quiero obtener el nombre del empleado, este prefijo de columna, haciendo referencia a que esta columna que quiero obtener hace referencia a la columna de la tabla nombre empleado, pero no nombre oficio, solamente nombre del empleado, porque hay otra columna que se llama nombre en la tabla oficio para distinguirlo. From, ¿de qué tablas? De la tabla empleado, con el prefijo de tabla e, por eso he puesto aquí un e. También voy a necesitar consultar a la tabla oficio, con el prefijo de tabla o, y la tabla asignación, que es la tabla de referenciación entre las dos tablas. Prefijo de columna A mayúscula. Ahora, tengo que unir la referencia donde la columna de la DNI de la tabla empleado es igual a la columna DNI de la tabla asignación y también AND columna y de oficio de la tabla oficio es igual a la columna y de oficio de la tabla asignación, vale. Y luego, y donde el oficio, el nombre sea igual a el nombre del oficio, por eso pongo O de referencia a la tabla oficio,
y aquí nombre de empleado, pero lo que voy a obtener es el nombre del empleado cuyo nombre de oficio sea carnicero. Voy a poner aquí como comillas simples, nombre carnicero. Carnicero. Voy a intentar lanzarla a ver qué pasa, la selecciono, a ver si suerte obtengo el resultado. Continuar. Me pone Javier. He obtenido el resultado de la consulta y me devuelve que el nombre del empleado que es carnicero es Javier. Lo podemos verificar haciendo clic en la tabla de asignación. En examinar voy a ver si Javier pone aquí el DNI 2, le corresponde el ID del oficio 3, que es carnicero. Efectivamente, la consulta estaba bien hecha, no ha habido ningún error. Vale. Ya con esto, bueno, lo que hemos hecho ya con esto es crear una base de datos, crear sus tablas, sus registros, su relación con claves primarias y foráneas y lanzar una consulta SQL. Más o menos esto sería todo para gestionar datos en PHP MyAdmin. Bueno, gente, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo crear una base de datos en PHP MyAdmin y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Adiós, gente, adiós.